Bueno, que me disculpen porque yo no la quería matar. Eso fue lo que dijo. Él empezó como a transformarse. Yo recuerdo dos frases de él que no se me olvidan nunca. Cuando me dijo, el que duerme mucho vive poco y el que perdona muere. No solo el gato fue delincuente en esa familia. Para escribir la segunda edición del libro Capítulo Final, el homicidio de Mónica Spear, en el año 2015 los periodistas Davis Ramírez Miranda y María Isoliet Iglesias entrevistaron en la cárcel de Rodeo 2 a Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato, quien fue el autor material de los homicidios de la Miss Venezuela 2004 y su esposo Thomas Henry Berry. Cuando estuvimos ahí frente a él, que yo tenía como miedo, porque no, que viene, que no viene, que esto, que el guardia, que no sé qué, y cuando se presenta ese muchachito, flaquito, rapadito, con aquella piel tan lisita, esos ojitos tan claros. Yo decía, pero este niño cómo es delincuente, cómo no es modelo, cómo no está estudiando otra cosa. Yo recuerdo que tenía un diente podrido, ¿te acuerdas? Que tenía un solo diente podrido por aquí por un lado. Es lo único que recuerdo de él así, cuando lo vi. Pero no se le notaba. No se notaba. Medio se reía, se veía ese detallito negro que tenía, pero claro. Sí, fue impresionante. Además, cuando empezó a hablar, obviamente él empezó como a transformarse. Sí, él llegó muy agazapado. Exactamente, él llegó muy agazapado, no sé qué, entonces ya después como que él se sentía, ay sí, yo soy el asesino de Mónica, empezó como a soltarse, ya el lenguaje corporal era distinto. Sí. Para cuando le preguntamos cuál era el mensaje para los papás, ya era una risa burlona. Sí. Entonces, fue impresionante cómo estar delante de una persona te hace un viaje desde la timidez que tenía al principio, me imagino que por el miedo, que tuvo que aceptarnos porque sí, o sea, aceptar la entrevista porque sí, etcétera, etcétera. Y cómo después se fue sintiendo cómodo con nosotros, que además yo creo que eres tú más que yo el que logra eso en la gente, que se sienta cómodo con nosotros. Y empezó a abrirse y a soltarse y a contar. Y sí, yo estoy aquí por esto, por lo otro. Y se batía. Impresionante. Él nunca se arrepintió realmente. No. Eso lo dijo. Yo creo que eso lo dijo porque nosotros le preguntamos y le dijimos, pero ¿qué mensaje tú le das a la familia de Mónica y a la familia de Thomas? Y su mensaje fue tan burdo que decía, bueno, que me disculpen porque yo no la quería matar. Eso fue lo que dijo. Yo recuerdo dos frases de él que no se me olvidan nunca. Cuando me dijo, el que duerme mucho vive poco y el que perdona muere. Fueron dos frases que él nos las dijo y nos las relató en el contexto después de haber asesinado a Mónica y a Thomas. Porque él decía que después de haberlos asesinado, que comenzó la persecución de la policía, él decía que él no podía dormir. Y siempre decía, el que duerme mucho, vive poco. Por eso él no dormía. Porque la conciencia lo tenía tan destruido por dentro, que él decía, no, yo tengo que estar atento, tengo que moverme, tengo que estar de un sitio a otro. Y cuando nos dijo, el que perdona muere, lo dijo exactamente por el tema de que cuando mató a sus 5 enemigos. Él decía, yo no lo puedo perdonar, porque si yo lo perdono, cuando estaba frente a él y saco la pistola para dispararle, si lo perdono, él me va a venir a matar. Entonces, que un chamo de 18 años, porque cuando lo entrevistamos tenía 18 años, te hable con la sangre fría y con ese nivel de saña tan grande, sin que le importe nada, para nosotros fue muy sorprendente. No solo el gato fue delincuente en esa familia, sino si mal no recuerdo, eran 5 hijos, de los cuales 3 ya han fallecido, 6. Sí, uno que habían asesinado, el que él vio cuando le mataron a su hermano, la hermana que estaba presa en Tocuyito, el hermano que estaba preso en Tocuyito, y él hablaba de que el menor de 16 años, cuando lo entrevistamos por allá en el año 2015, era el único que era sano porque era cristiano como su mamá. Recuerdo que él dijo, yo me voy a portar bien y estaba haciendo, ¿te acuerdas que estaba haciendo como el tema de trabajo unos cisnes que estaba como haciendo con papel, que tejía con papel, una cosa así brillante. Y él decía, voy a hacer esto y yo sé que en 3 años bajo mi pena y me mandan para donde está mi hermano en Tocuyito y allá sí me desplazo. El mismo gato, en una entrevista en la entrevista que nos concedió a nosotros, lo dijo con un desparpajo escalofriante. Dijo que él sabía que él estaba preso
porque a quien había matado era una personalidad importante, que si no, él seguiría en la calle. El 23 de julio del año 2020, ambos periodistas conocieron que el gato había muerto en prisión. María Isoliet Iglesias se encontraba en Chile, mientras que Davis Ramírez Miranda estaba en Venezuela jugando dominó. Me llegó un correo, a mi correo personal, del señor Rafael Spear, el papá de Mónica Spear, preguntándome que si yo tenía conocimiento de la muerte o homicidio de alias El Gato. Me manda una captura de pantalla de un estado de WhatsApp donde estaba la foto del gato, pero era de estas fotos realmente que han circulado por las redes, que uno consigue por internet, etcétera. Y abajo el mensaje decía: primo, descansa en paz, algo así, palabras más, palabras menos. Pero claro, era como una foto, y como ahorita hay tanta desinformación, hay como tanto invento, tanta fake news, entonces yo dije, no, esto será, no será. Obviamente que le llegara esto al señor Rafael era complicado, pero venía de un tweet que no era una cuenta verificada, que ni siquiera era de una cuenta de un periodista. Entonces yo realmente dudé mucho al principio. Yo quedé en blanco y decía, ya va, yo estoy haciendo el seguimiento de este caso, pero a veces uno se pierde porque son una cosa, el tiempo, una cosa tras otra. Generalmente lo normal es que a ti se te pasa en muchos casos. Cuando tú me escribes Claro. eso, wow, hasta las fichas, yo decía, ¿qué es esto? Ya va. Pero, incluso le dije a mi compañero, mira, un momento, ya va, estoy trabajando. Ahí fue cuando entré en razón de trabajo y automáticamente comencé a escribirle a las personas que conozco directamente en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que le agradecemos muchísimo por abrirnos las puertas para hacer 2 libros, ¿no? Y eso fue tipo 7:30 de la noche, recuerdo que eran 7:30 de la noche, y la respuesta definitiva en torno a la muerte del gato la recibí a las 11:30 de la noche, que fue cuando te escribí. Claro. Y te dije, vamos a lanzar la información muy detallada, porque tenemos todo bien amarrado, pues, y ahí fue cuando lo lanzamos. ¿Que hubo un error? Sí, hubo un error por la premura de la fuente que pidió la información muy tarde, muy a altas horas de la noche. Le dijeron, mira, sí, pero hubo un error con el penal, que no era el penal del Dorado en el estado de Bolívar, sino que era en Tocorón. Pero era un anexo que se llama Ezequiel Zamora, ¿no? Exacto. Está dentro de toda la estructura de Tocorón. Entonces, bueno, al día siguiente corregimos y bueno, ahí comenzamos con la reestructuración de lo que será la tercera edición de este libro.